Buenos días alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestro curso de comunicación. Y bien, esperando pues que estén en un espacio cómodo, que tengan su cuadernito o su hoja de apuntes. Y si es una hoja reciclable, mucho mejor. ¿Ya? Vamos a empezar. Y bueno, yo también ahí estoy indagando con mis plantillas de PowerPoint y encontré esta bonita donde me permite presentarme también. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar la competencia de escribe textos en su lengua materna. Como ustedes saben, los textos, o mejor dicho, las competencias que tenemos en el área de comunicación son tres. Ya ustedes saben, a ver si se acuerdan, a ver en su casita, ¿quién se acuerda? Son tres. Escribe textos de todo tipo, pero lo principal ahí que es que pueda escribir bien. El segundo es que lean, ¿no? Que lean correctamente todos los tipos de textos y lo comprendan. Y el tercero es que se expresen oralmente en forma correcta, ¿ya? Entonces, tres cosas: expresarte bien, hablar bien, escribir bien y leer y comprender bien. Esas tres cosas son las competencias grandes que nos pide el área de comunicación. Y dentro de esas competencias grandes, para que se cumpla el grande, pues tengo que ir haciendo cosas pequeñas, ¿ya? Y por eso que el día de hoy, en la clase de hoy, tenemos algo que tenemos que aprender, tenemos que hacer. El día de hoy el logro del día es que escribes la primera versión de un texto expositivo. Esto no es nuevo, tú ya has escrito textos expositivos anteriormente. Entonces, hoy día vamos a escribir una primera versión, un borrador de un texto expositivo. Y dentro de ese texto expositivo, ¿sobre qué tema vamos a escribir? Pues sobre la valoración de la diversidad. Dice, valorando nuestra diversidad. El tema de la diversidad ya lo hemos tocado anteriormente, ¿lo recuerdas? La clase pasada se les hizo algunas preguntas, se les dio un texto, tenían que leerlo. Por cierto, al revisar, ya se les ha revisado, a todos los que enviaron se les ha dado su notita, ¿ya? Algunos como que no han leído de repente el texto y han contestado de acuerdo a las generalidades que ustedes conocen. Pero en el texto, cuando en una pregunta te dicen de acuerdo al texto o responde de acuerdo a lo que has leído, hay que basarnos en lo que dice en el texto, ¿ya? Y muchos lo han hecho bastante bien. Bien, entonces el día de hoy vamos a lograr eso, escribir la primera versión de tu texto expositivo. Bien, entonces para empezar vamos a hacer una pequeña lecturita de este texto que tiene que ver también con la diversidad, y de ahí vamos a ver cómo elaboramos nuestro texto. Primero ahí pensemos. A ver, escuchemos. Aceptar la diversidad es una forma de prevenir y frenar la discriminación. Qué interesante esa primera oración, nada más. Dice, si tú aceptas que hay una diversidad y que es correcto y adecuado que todos seamos diferentes, entonces si aceptas eso, estás previniendo y estás frenando la discriminación, porque sabes aceptar. Ahí dice acepta, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros es un ser distinto, y en esta diferencia está justamente lo que nos hace vivir en una sociedad rica en cultura, con variadas expresiones artísticas, costumbres, lenguas y más. Somos peruanos y sabemos que cada región tiene su propia forma de expresarse en el habla, en la comida, en sus danzas, en diferentes cosas, ¿no? Por eso que ahí están los puntos suspensivos. Ahí sigue, tú le puedes aumentar en qué más. A ver, en tantas cosas. Y todo esto hace que nuestro Perú sea un gran país. O sea, está empezando por un verbo muy, muy interesante. Y si yo tendría que, vamos a ponerlo acá, voy a buscar esta vez voy a hacer marcador. Si yo tuviera que resaltar, pues resaltaría esta palabrita. Bueno, no está marcando porque es del mismo color. Entonces, tendría que resaltar aceptar, prevenir, frenar, discriminación, ¿no? Y toda la diversidad. Entonces, en base a este pequeño texto que hemos sacado acá, yo te voy a pedir ahora que me respondas algunas preguntas, porque ya has leído el otro día un poco, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a basar en eso también. Dice, reflexiona sobre este texto que hemos leído, sobre este de acá que estamos leyendo. A ver, vamos a pensar lo que ha dicho. Digamos, ¿qué conoces tú sobre diversidad cultural? A ver, ¿qué conoces?
De repente me dices, yo conozco, pues mi papá es del norte y ahí hay un montón de formas de hablar, hay formas de cocinar ciertas comidas que acá en Lima no se hacen. De repente, ¿tú qué sabes de diversidad? ¿Qué otra cosa? Mi papá viene del sur y ahí hablan quechua y también hablan este idioma de acá. Entonces, de repente, tú también conoces el tema de diversidad con ejemplos. Pero en cuanto al concepto, a una parte teórica, has leído, tienes la parte que se te ha dado anteriormente con respecto a esta, te di una lectura. Entonces a esa lectura tiene sus 3 hojitas y habla sobre diversidad y tú respondiste algunas preguntas. Pero ¿qué más has buscado y sabes? ¿Ya? Entonces ahí tienes que ser consciente, ¿qué sabes de diversidad? Luego, ¿estás de acuerdo tú con lo que dice el texto? Que hay que aceptar la diversidad y esa aceptación hace que se frene la discriminación. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no crees? No, aquí yo conozco que así seas, acá no se acepta y por lo tanto existe mucha discriminación. A ver, ¿cuál es tu opinión? Luego, ¿cómo crees que seríamos un país más unido? El Perú es un poco distante, ¿no? El Perú es somos muy individualistas, un poco egoístas. Mira, no sé, ellos así están mal, yo soy así, esto es lo mejor, ¿no? Como que por ahí hay un poco de individualidad, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Hay que volver a empezar y hay que tratar de aceptar algunas cosas para vivir en unión, en paz, en armonía. ¿Ya? Entonces, todavía nos podemos unir más y vivir mejor todos los peruanos si sabemos aceptar las diferencias que tenemos. Y luego dices tú, ¿comprendiste que valorar la diversidad es una forma de acabar con la discriminación? Bueno, eso está en el texto, ¿no? ¿Se lo comprendiste? Y ahora yo te pregunto, y acaba la tercera pregunta que sí es para que tú reflexiones. ¿Puedes hacer un texto expositivo sobre este tema? ¿Ya? Y dirá, pero texto expositivo, ay, sí, ¿es escribir nada más? No, el texto expositivo tiene una estructura para trabajarla, especialmente una forma de escribir. Ya, tú ya has hecho, anteriormente hemos trabajado textos expositivos. A ver, ¿qué es un texto expositivo? Pues vamos a ver acá. Dice, un texto expositivo ofrece información detallada, o sea, detallada, bastante información. Cuando te dicen al detalle es que tú vas a hacer buena cantidad porque explicas cada cosa que te están pidiendo, ¿ya? La diversidad tiene una amplitud, ya saben. Diversidad por el respeto, diversidad para evitar el bullying, diversidad, diferentes bailes, diferentes comidas, diversidad, normas que hay sobre el tema. Entonces siempre el tema de diversidad tiene otros subtemas, ¿ya? Tiene muchos. Entonces, cuando te dicen un texto expositivo, tú tienes que ir al detalle. Cada de esos temitas lo buscas en internet, buscas. Si no hubiera internet, tendrías que estar sentado en la biblioteca, en el colegio, ¿no? Entonces ahí tendríamos que trabajar. Pero como hay internet, tienes toda la biblioteca abierta del mundo para buscar e indagar sobre un tema. Entonces, dice información detallada respecto a un tema específico con el objetivo de informar. Ese es el objetivo, ¿ya? Información detallada para informar a otros sobre los hechos, sobre datos o conceptos particulares y se caracteriza por su objetividad. Ese es otro tema importante. Objetividad, ¿a qué se refiere? Es algo, una acción o un tema que está estudiado, que ya se sabe que es así. La diversidad ya hemos estudiado, ya se estudió por muchos años en muchos lugares y tiene sus conceptos teóricos, tiene su fundamento, por qué se da y por qué es importante respetarlo, ¿ya? Entonces es algo real, algo que se está dando, que se ve, objetivo, ¿ya? Entonces este tipo expositivo es objetivo. Luego, los textos expositivos se utilizan en el ámbito donde, en la ciencia, en el ámbito científico, en el ámbito educativo, en el ámbito jurídico, social o periodístico. Quiere decir que son conocimientos que ya están dados. Dice científico, pues los hombres de ciencia, las investigaciones que hacen, todo eso ya está dado. Luego en la parte educativa, nosotros, ¿no? Los educadores sabemos que existen pues las teorías del aprendizaje, cómo aprende una persona, ¿no? ¿Por qué aprende de este modo? ¿Qué estrategias se tienen que usar? Entonces, hay muchísima variedad de contenido teórico para explicar, ¿ya? Y luego,
La tercera parte importante del texto expositivo es que presenta una estructura definida, o sea, cómo deben ser sus partecitas, así, introducción, desarrollo y conclusión. Tres partes. Mira, texto expositivo y fíjate bien, ¿eh? Introducción, desarrollo, ¿ya? Y conclusión. No es como un texto narrativo que también tiene tres partes, ¿no? Lo más fácil, eso lo enseñaron en primaria y hemos estado en primero, segundo con eso, ¿no? El texto narrativo, ¿cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus partes? Inicio, nudo, desenlace. Parecido, parecido, ¿no? Pero el cuento tiene otra estructura, el texto narrativo. Este es un texto expositivo. Esto sí es real. En el cuento tú puedes imaginar, inventar. En el texto expositivo es algo real que existe, ya está estudiado y hay mucha teoría escrita sobre eso, ¿ya? Entonces, este texto expositivo tiene esas tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Bien, veamos ahora qué vamos a hacer nosotros. Vamos a escribir ese texto. Vas a escribir un texto que tenga que ver con la diversidad cultural, cómo ayuda a evitar la discriminación, con la diversidad, con la aceptación de la diversidad. Muy bien, antes de escribir un texto, ¿qué se hace? Se planifica. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? Bueno, veamos las partes. Primero vemos el tema. Entonces tú haces en tu cuadernito, planifico mi texto y pones el tema y pones, ¿de qué tratará tu texto que escribirás? A ver, ¿de qué va a tratar? Piensa, ¿qué estamos hablando? ¿De qué? De la aceptación de la diversidad para evitar la discriminación. O en general quieres poner de la diversidad, ya, diversidad de las personas o diversidad de las culturas, o la aceptación frente a la diversidad, o la no discriminación frente a la diversidad. Entonces tú ves tu título, ya pones ahí tu tema de qué va a tratar. Y el tema es casi relacionado a tu título. ¿Ya? Pueden ser diversos títulos, pero relacionados con el tema. Segundo, el propósito. ¿Para qué vas a escribir? Dice, ¿por qué lo escribirás? ¿Por qué? Porque es importante conocer, saber. ¿Ya? Es importante que tú te ilustres. También puedes poner por qué, porque estoy practicando cómo se escribe un texto expositivo. ¿Por qué? Porque tengo que presentar el trabajo relacionado a este tema y porque sobre todo es un tema importante. ¿Y qué quieres lograr con tu texto? Pues quieres lograr que te escuchen, quieres lograr que otras personas lean lo que tú has escrito, especialmente puede ser la familia y en este caso la parte educativa, nosotros los profesores, para ver qué tanto tú escribes. ¿Quién va a ser tu público? ¿Quién te va a leer? ¿Los niñitos de inicial? No. ¿Los niñitos de primaria? No. Mayormente, ¿quién te leerá? Pues las personas mayores, ¿no? Tu familia, gente mayor, nosotros los docentes, porque para nosotros nos interesa lo que tú escribes y qué opinión tienes. Bueno, en este caso no es opinión, ¿no? En este caso es un texto expositivo, la manera como tú has resumido, cómo has captado, cómo vas sacando de diferentes lugares sobre el tema, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a leer los profesores. Entonces tu público somos nosotros, los docentes. ¿Qué registro vas a tener? ¿Será formal? El registro, no te olvides que es el lenguaje que vas a utilizar, ¿ya? Por eso le he puesto ahí entre paréntesis una separación que es lenguaje. El registro, cuando te digo, a ver, ¿qué registro vas a usar? Es un registro que se refiere al lenguaje. ¿Será formal, informal o científico? A ver, ¿qué será? Definitivamente tiene que ser formal, porque acá tú no vas a poner temas así, jergas ni nada por el estilo, sino tiene que ser formal, con las palabras correctas. Y además puede ser científico. Si tú encuentras una base de que la diversidad, con la diversidad podemos lograr la unión o hacernos más fuertes, de repente encuentras algo más, puede deberse a un tema científico. Y sobre todo lo que es científico va al tema de la ciencia, ¿ya? Bien, y por último, dice las fuentes de información. ¿Qué información tienes sobre el tema? ¿Qué tienes sobre el tema? ¿Ya tienes información? ¿Qué información te hace falta o debes investigar? Yo creo que todavía hay que investigar un poquito más, porque el otro día te di ese texto y está bien, algunos como que sí me han dado la respuesta, pero hay que trabajarlas un poquito más, pero ahí está bien, ya se están esforzando. Entonces, tienes que saber si necesitas o no información. Tienes que buscar de todas maneras. Entonces pones, yo lo he puesto ahorita así en cuadritos, en esta forma, pero tú en tu cuaderno lo pones en forma normal, horizontal, ¿no? Tema, voy a tratar de esto. Propósito, me servirá para esto. Mi público, ¿quién va a ser? ¿Qué lenguaje voy a usar? ¿Y qué información tengo? Eso haces, esa es la planificación. Prácticamente te haces esas preguntitas y respondes.
Segundo, ahora sí, acá está el esquema para que redactes tu texto. Tres partes. Introducción. ¿Qué va en la introducción? Pues, ¿qué es lo que voy a decir para llamar la atención de mi público? ¿Ya? ¿Cuántos párrafos harán? Generalmente, bueno, uno. Las personas que ya escriben, ya son especialistas en esto, pues en una introducción te pueden hacer hasta 2 párrafos, ¿ya? Pero acá te voy a pedir un párrafo por la introducción. Tú puedes empezar de repente con un título, con un tema, con un ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hace días me encontraba en la calle y vi que pasaba una señora y se burlaron de ella, entonces no me pareció adecuado porque nosotros debemos aceptarnos como somos, porque somos diversos. Por eso hoy día les hablaremos de la diversidad cultural. Está, punto. Primer párrafo, y ya hiciste tu primer párrafo con un ejemplo. Ahora, si no quieres hacer con ejemplo, lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Buscas tú, indagas y dices, bueno, no, la palabra esa no va. Dirías, la diversidad es un tema de suma importancia porque nos permite conocernos a cada uno. Por eso en este texto hablaremos de la importancia de la diversidad y la aceptación que debemos tener hacia los demás. Ya, muy bien, nada más tu primer párrafo. Pueden ser 3 líneas o 4 líneas. Y si es con un ejemplo, mejor. Y en lo siguiente, en el siguiente párrafo es el párrafo de desarrollo. Ahí así pondrás de repente qué es la diversidad, por qué es importante trabajarla. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos párrafos dices? Cada párrafo del desarrollo debe tener una idea. En el desarrollo sí puedes hacer 2, 3, hasta 4 párrafos, muchos los que quieras en el desarrollo. Por eso te dice, ¿cuántos párrafos en la primera idea? Digamos que la de la diversidad, en un primer párrafo vas a hablar de cuántas formas de diversidad hay en el Perú. Diversidad por nuestra cultura religiosa, diversidad, y hablas de eso, ¿no? Por ejemplo, en tal sitio, en tal lugar. Diversidad con respecto a las comidas y diversidad con respecto a la forma de ser de las personas, la forma de pensar de las personas, ese tipo de diversidad. Muy bien, en el otro párrafo podrías hacer la diversidad como respeto, ¿no? Aceptación. Entonces, por eso, por toda esta diversidad que existe, debemos respetarnos porque eso nos une un poco más y nos permite conocer otras culturas y bueno, ya es otra parte de la diversidad. Y por último, diversidad. ¿Sobre qué puedes hablar de diversidad? De repente las normas que hay. En el Perú hay bastante material también normativo con respecto al respeto a la diversidad. Podrías hablar en esa parte, ¿no? Las normas. Y entonces tienen ya introducción, desarrollo y ahora viene conclusión. En la conclusión dice, ¿cómo concluye el texto para cerrar el tema y llamar la atención de mi público? Pues generalmente se concluye resumiendo en 4 líneas, en 3, 4, 5 líneas, lo que está arriba. Por eso la diversidad es importante respetar, ¿no? Para poder trabajar o para poder vivir en una sociedad con armonía y con paz, ¿no? Y ser un Perú más unido, ¿ya? Entonces, para que tú hagas un texto expositivo, tienes que leer otros textos que hay. La mayoría de textos que están ahí son expositivos. El texto que te he dado la vez pasada es un texto expositivo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, con eso te puedes ayudar, pero no te olvides que no es solamente agarro y copio. Quiero ver tú cómo has unido ideas y has podido formar tu texto expositivo. No te olvides que es tu primera versión, es decir, tu borrador. Haz lo que tú puedas. Quiero ver si básicamente tiene esas 3 partes. No me pongas introducción y te pones a escribir. Otro subtítulo, desarrollo. Otro subtítulo, conclusión. Eso no. Es un texto continuo. Tú imagínate ya. Esta parte, primer texto, es la introducción. Yo sé que es introducción. No le voy a poner el título. Y luego el segundo párrafo, sé que es el desarrollo. No le voy a poner el título. Igual conclusión. ¿Ya? De frente, en forma continua. Bien, entonces 3 partecitas que tiene que tener. Si quieres a cada uno le haces un párrafo, no hay problema. Introducción, un párrafo. Desarrollo, un párrafo. Conclusión, un párrafo. Pero el desarrollo tiene que ser más amplio si es un párrafo, ¿ya? Si quieres le haces 2 o 3. Bien, esa es tu tarea que tienes que elaborar y no te olvides que una vez que redactas, tú mismo léelo, revísalo, que lo lea tu mamá o tu papá y que te diga algunas inquietudes
para que tú puedas mejorar tu párrafo. Aunque este es el borrador y ya después en la otra clase vamos a hacer la versión final, ¿ya? O tú me lo vas entregando, te reviso y te voy mandando a hacer la versión final. Bien, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Ya, acá hay un ejemplo sobre la alimentación, ¿no? Este es otro tema, la alimentación que es necesaria frente a esta enfermedad del COVID. Entonces, ahí está de rojito toda la introducción que han hablado para que después ya den el, el tema, ¿no? Entre la expansión del... Bueno, ahí está explicando. En la introducción sale el tema de la alimentación, si es favorable o no. Luego, en el desarrollo te das cuenta, tiene tres párrafos y el primer párrafo tiene dos líneas y media, ¿ya? Entonces está hablando una partecita, por ejemplo, dice de las frutas y verduras. Después en el segundo párrafo habla de las proteínas y después abajo habla de disminuir el consumo de ciertos alimentos. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí está bien explicadito y después al final hace una conclusión, ¿no? Hablando que al final todo eso es cómo debemos nutrirnos, cómo debemos consumir. Esto de acá te lo voy a mandar, ya sabes, en PowerPoint para que tú lo puedas leer con más detalle, como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo. Bien, como te das cuenta, el texto es positivo, no es complicado, lo puedes hacer. Bien, chicos, entonces espero que haya sido fácil este videito rápido y, y que hagan su texto. Los espero. Nos vemos.